En un sitio aquí. ¡Vamos para adentro! Vamos. El fin de año desde feliz año nuevo a la... Hello, España, my friend, Estoy en las Islas Marquesas. La isla en sí es una maravilla del mundo. Sí. Esto es lo que queda de las ciudades de Cartago, ¿no? Buenos días, amigos. Me encuentro en uno de los sitios más históricos de todo lo que es el Mediterráneo, ¿no? En una ciudad milenaria como es Cartago. Os voy a explicar por encima lo que es la historia de Cartago, porque Cartago ha sido destruida varias veces y hay diferentes culturas, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos y según mis conocimientos, Cartago fue fundada por una princesa llamada Dido en el siglo IX a.C., ¿vale? Posteriormente, Cartago fue fundada supuestamente en el 635, cuando los caldeos, una tribu semítica, conquistó lo que sería la antigua Mesopotamia, y Eshaif llegó a Tiro, en el momento que expulsaron a los fenicios, que llegaron por el Mediterráneo. Después de conquistar lo que sería Cádiz y Málaga y Adra, llegaron aquí, a lo que sería Cartago. Aquí se rivalizó durante muchos siglos con los griegos, ¿no? Pero principalmente su fundación sería en el siglo IV a.C. Años más tarde empezarían lo que sería la guerra púnica, que sería entre lo que sería Roma y Cartago. Eran 3 guerras púnicas, ¿no? Duró unos 60 años más o menos. Y la primera guerra púnica, ¿no?, que se comenta, duró unos 20 años y fue más o menos por el control del sur de Italia, por Sicilia, Cerdeña, el Cabo de Mesana, pues sobre todo entre los cartagineses y los romanos. Finalmente
después de que Roma perdió una gran flota en uno de las tempestades del Mediterráneo, venció a los cartagineses, a los que le puso un gran yugo, ¿no? Le pidió 3.200 talentos de oro y que dejaran un poco lo que sería el tema naval y de control del Mediterráneo. Posteriormente, ya los cartagineses no querían el yugo que tuvieron y nos vamos a centrar en la Segunda Guerra Púnica. La Segunda Guerra Púnica lo comentaré en el siguiente vídeo. Bueno, me voy a centrar ahora en lo que es la historia de Cartago. Anteriormente en otro vídeo he dicho que Cartago, leyendas arriba, leyenda abajo, fue fundada por una tal Dida en el siglo I a.C. Después, en el siglo VII, tuvieron enfrentamiento con los griegos por el control comercial del Mediterráneo. Posteriormente se asientan sobre el siglo IV, aquí, antes de Cristo, es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero después de las guerras púnicas son expulsados con los romanos. Augusto fundó una ciudad aquí en el 29 a.C. llamada Ludia Concordia Cartago, que fue la capital romana del Imperio de África. Con la caída del Imperio Romano y la llegada del Imperio Bizantino, aquí lo primero que llegaron son los vándalos, liderados por un tal Genserico. Tomaron la ciudad. Fue reconquistada en el 534 por los bizantinos, es decir, el Imperio Romano de Bizancio. Posteriormente, la ciudad entera fue destruida por los árabes ya en el siglo VII a.C., como ha ocurrido en muchas partes del Mediterráneo. Pero ¿qué ocurre? Que hay una octava cruzada, no hay una, dos y tres, sino hay una octava cruzada. En el 1270 los cruzados llegan aquí y destruyen a todos los musulmanes y árabes que aquí se asentaron. Aquí muere un rey francés, que es Luis IX, un rey muy importante para Francia y uno de los más importantes en las cruzadas. Luego, posteriormente, fue conquistada por un famoso pirata que hemos visto muchas veces en las películas, que es Barbarroja, que su apodo viene por su hermano. Es un pirata, pero no un pirata de estos que nosotros conocemos como de la calavera y la cruz. Era un pirata otomano, ¿no? Del Imperio Otomano. Han dichome un corsario turco. Luego tenemos aquí el Imperio Español, por el siglo XVI, era famoso, de ahí las dos águilas, y aquí llegó Carlos V I de España. Posteriormente llegó otra vez el Imperio Otomano, que finalmente fue colonizado por Francia. Llegaron los ingleses y finalmente Túnez cayó en dominación del el ejército nazi, ¿no? De lo que sería la Alemania nazi. Finalmente, en el año 1979, lo que tenemos aquí atrás, se dieron cuenta, después de varios restos arqueológicos, de varias prospecciones arqueológicas, y cada vez gustaba más el sitio, lo hicieron patrimonio de la UNESCO con muchos monumentos de la humanidad en 1979. Bienvenido a la milenaria Cartago. Buenos días, seguidores. Hoy me encuentro en uno de los sitios más históricos del Mediterráneo. Nos encontramos en la ciudad, en la famosa ciudad de Cartago, y me voy a centrar en lo que es la Segunda Guerra Púnica y sobre todo cuando Roma casi la pierde. Corría el año 216 a.C. cuando un tal Aníbal Barca, después de perder el ojo incluso, se puso en las puertas de Roma con un ejército inferior, y unos romanos tenían como 8 legiones romanas, lo que serían como muchísimo más grande que lo que sería el... ¿Cuál fue la estrategia de este señor? Pues ser una formación en forma de U, ¿no? O media luna, ¿no? La famosa batalla de Canaán del 216 a.C. Esa batalla fue en la que Escipión el africano no se esperaba, ¿no? Ya creían los romanos que iban a vencer lo que sería al imperio cartaginense, pero ¿qué fue su sorpresa? En un principio de la batalla, los romanos creían que iban venciendo porque iban avanzando,
mientras que los flancos eran ocupados por los cartagineses, que cada vez los cerraban más y se posaban detrás de los romanos. ¿Qué pasó? Que los romanos avanzaban, se chocaban entre ellos, porque los últimos veían que estaban siendo atacados por las espadas cartaginesas. Es una de las mayores estrategias en una época en la cual no había lo que serían armas como las de ahora, ¿no? Y que gracias a nuestro amigo Aníbal destruyó lo que serían como 8 legiones romanas. Estuvo en las puertas de Roma como a punto de conquistar lo que sería Cartago. Lo que pasa es que el Senado cartaginense no le dio el respaldo suficiente. Mientras tanto, Asdrúbal Barca, el yerno, estaba en lo que sería el hermano pequeño, vamos, de Asdrúbal, de Aníbal, estaba en España luchando también, ¿no? Y después se fue Escipión allí. Pero bueno, nos hemos centrado más en la batalla de Cana, que es la única batalla en la cual Roma sintió el aliento de un gran imperio como fue los cartagineses en la nuca. Para mí, resumo, como para mí, aparte de Alejandro Magno, fue el famoso Aníbal Barca, uno de los mayores estrategas, desde mi punto de vista, que ha tenido la historia antigua.